Bienvenidos a esta su plataforma Aprendamos de Atención Prehospitalaria. Dale a me gusta, comenta este video, compártelo con otros colegas para que juntos podamos aprender. Hoy hablaremos básicamente de cómo calcular o cómo ubicar correctamente el eje cardíaco de una persona. Así que sin más preámbulos vamos a empezar. Estuve pensando un par de días cuál era la mejor forma de poder explicar este tema y que fuese muy entendible, ya que algunos consideran que es bastante difícil. Creo que encontré la mejor de todas y espero que sea de tu agrado. Recuerda que un trazado electrocardiográfico convencional consta de 12 derivaciones. 6 derivaciones que corresponden al plano frontal, las cuales son AVR, AVL, AVF, D1, D2 y D3. Y las otras 6 derivaciones corresponden al plano horizontal, que son las derivaciones también conocidas como precordiales, que van desde V1 hasta V6. Para efectos de poder entender cómo calcular correctamente el eje cardíaco, vamos a tener en cuenta solamente las 6 derivaciones que corresponden al plano frontal. Y las vamos a ubicar tal cual las analiza el electrocardiograma. Sobre nuestro cuerpo trazaremos un plano cartesiano. Vamos a utilizar esta imagen de este torso para poder ubicar el plano cartesiano en la medida de que se ubica el corazón. Luego de que tienes ese plano cartesiano, lo vas a dividir cada uno de sus cuadrantes a 30 grados. Si tú notas acá, cada cuadrante lo he dividido a 30 grados. Pero quiero que tengas en cuenta algo, y es que conforme giran las manecillas del reloj, estos valores van a ir aumentando de forma positiva. Lo que estoy diciendo es que este sería 30 grados positivo, este sería 60 grados positivo y este sería 90 grados positivo y así sucesivamente hasta dar un giro completo de 360 grados. Pero en contra de las manecillas del reloj, voy a corregir esta imagen, en contra sería de esta forma, en contra giran las manecillas del reloj, estos valores serán negativos. Empezando desde 0 grado indicaremos entonces que este sería menos 30 grados, menos 60 grados, menos 90 grados, menos 110 grados y así sucesivamente hasta dar todo un giro de 360 grados. Ahora vamos a entender un poco por qué hay que tener en cuenta esta situación. Como te había indicado anteriormente, vamos a tener en cuenta solamente las derivaciones que corresponden al plano frontal y las vamos a ubicar en el plano cartesiano teniendo en cuenta que las derivaciones frontales también se dividen en dos. Derivaciones unipolares que son AVR, AVL y AVF y también las bipolares que son de D1, D2 y D3. Y las vamos a dividir de esta forma porque en ese orden de ideas las vamos a plasmar en el plano cartesiano y poder grabar fácilmente. Existen muchas formas de recordar dónde van ubicadas estas derivaciones. Vamos a empezar con las derivaciones unipolares. Y la primera de ellas será ubicar a VL, que está a menos 30 grados, AVF, que está a 90 grados, y AVR, que se encuentra a 210 grados, teniendo en cuenta en favor de las manecillas del reloj. Una mnemotecnia que utilizo para poder aprender la ubicación de estas derivaciones es acordarme del triángulo de Einthoven. Y simplemente lo que hago es plasmar o imaginar un triángulo. Voy a hacer un paréntesis para que recuerdes que dependiendo del vector que esté analizando el electrocardiograma, entonces la energía será positiva desde donde empieza hacia donde se dirige. Teniendo en cuenta esto, en la medida de que la onda de análisis se va alejando del vector inicial, se vuelve más negativa. Transpolando este concepto al plano cartesiano, estoy diciendo que esta derivación recibe el nombre de AVF, a 90 grados positivo, porque aquí empieza el análisis del vector. Pero en la medida que éste se va alejando cada vez más, se convierte en AVF negativo. Las siguientes derivaciones que vamos a ubicar en el plano cartesiano son las derivaciones bipolares y son muy fáciles de recordar simplemente porque tienen una diferencia entre ellas de 60 grados. Empezando desde 0 grados, vamos a ubicar a D1.
a 60 grados, como te indiqué, vamos a ubicar D2. Y a otra diferencia de 60 grados, vamos a ubicar a D3. ¿Qué sería entonces? 120 grados. Con estas derivaciones también ocurre igual que como te expliqué anteriormente. El vector de análisis eléctrico inicia en 0 grados, con D1 positivo. En la medida de que este vector se aleja, se convierte en D1 negativo. Con D2 a 60 grados positivo, y en la medida de que se aleja, se convierte en D2 negativo. Y así ocurre con D3. Te voy a interrumpir solamente un segundito para que tengas tiempo de darle a me gusta, dejar un comentario y compartirlo con otro colega. Ya que tienes presente cada uno de los detalles que hemos mencionado, ahora sí vamos a aprender a calcular el eje cardíaco. Ahora que ya tienes claro todos estos conceptos, vamos a realizar un ejercicio para poder afianzar este conocimiento. El paso número 1 será identificar el complejo QRS más isobifásico posible. Esto quiere decir que tiene una deflexión tanto positiva como negativa en el trazado electrocardiográfico. Vamos a empezar entonces analizando a VF. Si notas, VF tiene una deflexión positiva y una negativa, pero es muy pequeña a comparación de la positiva. Si analizamos ABL, notamos que ocurre exactamente lo mismo. Si analizamos a VR, nos vamos a encontrar de que es predominantemente negativa. Si analizamos D3, vamos a identificar que es predominantemente positiva. Si analizamos D2, notamos que es más positiva que negativa. Y cuando analizamos D1, encontramos que tiene la misma amplitud tanto hacia lo positivo como hacia lo negativo. Por esa razón, acabamos de identificar que D1 es la derivación más isobifásica. El paso número 2 será encontrar su perpendicular. Néstor, ¿qué quiere decir esto? Una perpendicular es una derivación con la que se forma un ángulo de 90 grados. Así que si yo tengo a D1 como derivada inicial, voy a hallar su perpendicular y tendré que encontrar una derivación con la que se forme un ángulo de 90 grados. Viajo hasta 0 o al punto eje, y si me desplazo hacia abajo, se forma un ángulo de 90 grados. O sea que la perpendicular de D1 es ABF. Ahora, si me viro hacia arriba, encontraré que también se forma otro ángulo de 90 grados, por lo que ABF negativo también es perpendicular con D1. Imaginemos que la derivación más isobifásica fuese AVR. Para hallar su perpendicular, repito el procedimiento. Me voy hasta el centro y luego busco la perpendicular teniendo en cuenta que se debe formar un ángulo de 90 grados. Si ustedes notan, aquí hay un ángulo de 90 grados, por lo que la perpendicular de ABR sería de 3. Existe una mnemotecnia muy popular para poder recordar las perpendiculares, y se trata de acordarse que Doña Flor tiene 3 maridos, D1, D2 y D3. O sea, AVF, AVL y AVR. AVF es perpendicular con D1, AVL es perpendicular con D2 y AVR es perpendicular con D3. Como ya hemos dicho que D1 es perpendicular con ABF y AVR es perpendicular con D3, solamente nos queda recordar que AVL es perpendicular con D2. Continuando entonces con el ejercicio, ya hemos identificado que D1 es la derivación más isobifásica. Ahora vamos a confrontarlo con su perpendicular y miraremos si el complejo QRS de esa derivación perpendicular es positivo o es negativo. Tengo D1 como derivación isobifásica, me voy al centro y ahora no sé si irme hacia arriba o hacia abajo. ¿Quién me determina eso? El complejo QRS.
Si el complejo QRS es positivo, como lo es el caso, mira, como lo es el caso, es más positivo que negativo, entonces me vendré hacia este lado del plano, porque recuerda que donde inicia el vector es positivo y donde termina es negativo. Así que tenemos que AVF es positivo porque aquí es donde inicia el vector de análisis eléctrico. Por lo que el eje cardíaco de este paciente se encuentra entre 0 y 90 grados. En condiciones normales, el eje de una persona se encuentra ubicado entre menos 30 grados y 110 grados. Alguna literatura sugiere que hasta 120 grados es normal. Pero ¿qué pasa cuando el eje se encuentra entre menos 30 grados hasta menos 90 grados? Se considera un eje desviado hacia la izquierda, lo cual sugiere una hipertrofia ventricular izquierda, un bloqueo de fascículo anterior del haz de His, o también un bloqueo de rama izquierda del haz de His, o el desarrollo de procesos isquémicos en el lado opuesto del corazón. En este caso hablamos de la mitad del corazón derecho. Cuando el eje cardíaco se encuentra por encima de 120 hasta más menos 180, se considera un eje desviado hacia la derecha, lo cual sugiere hipertrofia ventricular derecha o un bloqueo de rama derecha del haz de His o procesos isquémicos que se están desarrollando en el lado opuesto del corazón. En este caso sería un bloqueo de cara lateral. Por último, cuando el eje se encuentra ubicado entre o por encima de más menos 180 hasta menos 90 o hasta más 270, el eje se encuentra o se denomina un eje indeterminado. Espero que este video haya sido de tu agrado. De ser así, ya sabes, apóyame con tu like, comenta y comparte. Y nada, aprendamos de atención prehospitalaria, la plataforma que en temas de salud te pone al día.